Va, va a tener esa, ojalá y todos los niños tengan esa motivación de querer venir a comulgar. Ándale, sí, eso. Que sí. Hola, Norma. Hola, profe. ¿Cómo están? Bendito Dios, bien. ¿Ahí te quedas o te haces para acá? No, yo aquí me quedo. Ah, ok. Bendito Hola, Dios. profe. Bien, profe. Qué bueno, Norma y Jessy. Hola, profe. ¿Y por qué se queda allá Jessy? ¿No quiere que le pregunten o qué? Yeah. No quiero que me ponga a leer. A ella le gusta estar a ella, profe. No se crea, está bien. Ah, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver a los libros protocanónicos y los libros deuterocanónicos. Ya vamos por la última clase de introducción a la Biblia. Nada más para recordarles, voy a hacer un recorrido así rápido, tú, Norma, y Sí, profe. Yes. Jessy, de lo que aprendimos, ¿sale? Uh-huh. Lo que estuvimos aprendiendo fue que leer la Biblia no es fácil, que tenemos que saberla interpretar. Y la primera lección era eso, que es
que todos quieren leer la Biblia, pero no todos la entienden porque no tenemos una buena interpretación, porque la Biblia fue escrita el Antiguo Testamento alrededor de hace 4000 años y el Nuevo Testamento hace 2000 años. Y que el plan de estudio que vimos es la introducción, conocer de manera sencilla la mentalidad oriental, y que veíamos que ellos diferente a nosotros, que el pueblo de Dios, para ellos, ellos sobre todo la fe, y nosotros en nuestro mundo consumista usamos mucho la razón, que nosotros queremos que Dios piense como nosotros, que viva bajo nuestra lógica, y el oriental lo que le dice Dios lo cree, que a nosotros nos gusta comprobar las cosas, y que el pueblo oriental, a donde fue escrita la Biblia, solamente se dedican a experimentar el amor de Dios en su vida. Y veíamos que esta Biblia es un conjunto de libros que tiene 46 libros en el Antiguo Testamento más 27 del Nuevo Testamento. Y también veíamos que la palabra Biblia significa los libros. Y veíamos que lo que contiene el Antiguo Testamento, los 46 libros nos narran la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. Y lo que contiene el Nuevo Testamento es el nuevo pueblo de Dios, que somos los bautizados, y nuestra relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y veíamos que es importante leer la Escritura, porque necesitamos cada uno y cada una de nosotros estudiar esto con atención, con constancia y con perseverancia. Eso es lo que de una de las clases que vimos, Norma y Jesse. Nada más para que ahí quede grabado, ¿sale? ¿Y por qué es necesario estudiar la Biblia? Porque es muy pedagógico saber a dónde vamos y de dónde venimos. Y lo más importante, que si nosotros hacemos lo que nos dice la palabra de Dios, nos vamos a ir al cielo, pero si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, nos va a tocar como el rico y nos va a tocar en el infierno. Ay, no, profe, no, no, no. No, por eso estamos aprendiendo, Jesse. Sí, profe, porque yo no quiero ser el rico. Precisamente eso que dice Jesse es eso, ¿sale? A aplicarnos la palabra, a ver, ¿cuál quiero ser de estos dos personajes? ¿O quiero ser Lázaro? ¿O quiero ser el rico? ¿O quiero ser el perrito que le lambe las llagas a Lázaro? ¿Se fijan que el perrito también es importante por Ay, sí. misericordia de Lázaro? Misericordia. Porque pasión, ¿verdad? Porque le lambió las llagas, el perrito iba y le lambía las llagas, dice la palabra de Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? Veíamos que la Biblia tiene autores, que es Dios, y el que la escribió, agiógrafo, que significa los hombres que inspirados por Dios escribieron la Biblia. Y veíamos cómo se fue formando el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, primero la vocación de Abraham, y luego veíamos que el pueblo de Israel cae en esclavitud y dura 400 años allá en Egipto, y Moisés los libera. Dios hace una alianza con ellos y los lleva por el desierto para purificarlos. Y también veíamos que la conquista de la tierra prometida en el Antiguo Testamento fue muy importante, porque era que el pueblo ah, platicara con Dios. ¿Y qué más vimos? Vimos muchas cosas, pero nomás estoy haciendo un recuento. Vimos cómo en el Nuevo Testamento fuimos viendo que la Biblia no cayó del cielo, sino que se fue haciendo poco a poco, y que hay una primera etapa que es la época de Jesús, y vimos todos los acontecimientos de la vida de Jesús, su anunciación, su nacimiento, la adoración,
de los magos, la huida de Egipto, su adolescencia, la predicación de Juan Bautista, el bautismo de Juan, el ministerio público de Jesús, sus discursos, sus milagros, su aprehensión, su muerte y su resurrección y las apariciones a los apóstoles y su ascensión al cielo. Y luego veíamos que fue lo primero que los Pedro, Santiago, Juan, ¿cuál fue el primer anuncio que dieron? Una cosa que se llama el querigma, que es el amor de Dios, el pecado del hombre, que Dios mandó a Jesús para solucionar esto, que tenemos que convertirnos, que tenemos que cambiar y que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe para formar una comunidad donde todos nos ayudemos y todos nos veamos como hermanos y hermanas. Y veíamos que también hubo otra etapa de la catequesis, que se empezaron a morir los discípulos y entonces empezaron a agarrar todos los escritos que tenían y el primer evangelio que se escribe es el de Marcos, luego escribe a Mateo, luego Lucas y luego Juan, y ya tenemos así los 4 evangelistas que nosotros tenemos en nuestra Biblia actual. Y aquí en esta diapositiva, Jesse y Norma, aquí está cómo se hizo el Antiguo Testamento. Primero vida y enseñanza de Jesús, y luego todo esto los apóstoles lo van contando de boca en boca en la tradición oral, y luego hay personas que empiezan a escribir colecciones escritas de las parábolas, de los milagros, de los hechos, de la pasión, de la muerte del Señor y que luego llega Marcos y toma a estas cosas acompañado por San Pedro y pone por primera vez el Evangelio. Y luego llega Mateo que agarra de base a Marcos y ya tenemos el segundo Evangelio. Llega Lucas y también agarra de base a Marcos, pero cada uno de ellos ya fue investigando a su manera inspirados por el Espíritu Santo, y luego llega Juan, y Juan se cuece aparte porque ahí deja que hable Jesús siempre. Y por eso Jesús dice, yo soy, y se revela auténticamente. Pues esto nada más es un recordatorio, Jesse y Norma, perdón por hacerlo tan rápido, pero para que ahí quede grabado para ustedes, ¿sale? Para que Sí, quede profe. grabado para ustedes. Y ahora me voy a ir a lo último que vimos la semana antepasada, porque la otra semana no hubo luz y no hubo clase. Haya visto cómo estaba. ¿Y ¿Mande? qué hizo? ¿Se fue a dormir? Sí, ¿Y qué hizo? ¿Se fue a dormir? sí, pues, ¿qué más hago? Dormirnos y mira, ¿Y hoy está igual? ¿eh? Hoy está igual, ¿verdad? No, la otra vez llovió, ¿verdad? Al otro día cayó un tormentón, pero bueno, profe. Sí, Y Hoy es puro aire. hoy es puro aire, muy fuerte el aire. pues acá, aquí no, aquí está haciendo calorcito. Aquí, Y, aquí también está haciendo calor, pero está muy airoso. ok, Sí, como- pues ya con Ah, aire, ya de perdida refresco un poquito, ¿no? pues sí, pero también el terregal. Es que es un pueblo, profe, no es ciudad. Oh, bueno, Sí, si Dios quiere, cuando el padre no Noé es. me mande una invitación a dar un curso allá, ya conoceremos, si Dios quiere, allá en Moab. Uy, sí, profe. Primeramente Dios. Le mandamos para su pasaje. Gracias. Uy, le mandamos. Sí, no, sí. Y miren, ¿De veras, profe? ¿Por qué no intentó? mande. No, sí, sí, Esta, esta lámina que les estoy proyectando ahí es para conocer bien a nuestra Biblia, Jessy. ¿Tú estuviste en esa clase, Jessy? Cuando les puse esa lámina que está ahorita en la computadora. No, profe, creo que no. Lo que significa cada
cada parte en la Biblia, ¿no? No, ¿No estuviste? que Ok. fue esa vez parte. Ah, por Quizás ejemplo, solo la fíjense, ves. lo voy a volver a tocar para que les quede así claro para que rápido encuentren las citas bíblicas. Por lo regular, todas las Biblias en la parte superior tiene el nombre del libro y tenemos el texto que son que es la palabra de Dios y tenemos una cosa que se llama perícopa, que quiere decir una parte de la palabra de Dios que habla sobre un mismo tema. Sus Biblias tienen unas letritas negritas, que ese es el nombre de la perícopa. Y también tenemos que los números grandes en la Biblia son los números de capítulos y los números que están entre las letras son los versículos. Y veíamos también que hay unas cosas que se llaman textos paralelos. Por ejemplo, San Juan no tiene paralelos, fíjense. Estaba haciendo la lección de mañana ya, mañana es día de San Matías, y no hay muchos paralelos del Evangelio de Juan, capítulo 15 versículos del 9 al 17 creo que es mañana, y no encontré paralelos más que en San Juan. O sea, San Juan sí vuelve a repetir esas enseñanzas, y los paralelos son esas citas bíblicas que se vuelven a repetir. Cuando leemos Marcos, casi siempre está en Mateo o en Lucas, o está en Mateo y en Lucas. Y cuando nosotros leemos esos textos paralelos, nos va quedando más claro la palabra de Dios y se nos va grabando. Por eso es importante que ustedes y yo, cuando leemos un texto, tratemos de buscar las citas paralelas para que nos quede más clara la enseñanza. Y veíamos que el número 8 son las notas exegéticas. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Esos son cosas que los estudiosos hacen para tratar de ayudarnos a comprender en nuestro hoy lo que se dijo hace 2000 años. Es lo que son las notas exegéticas. Y veíamos que también todas las Biblias tienen número de página. ¿Esto para qué nos sirve? Para que ustedes, a la hora de que van a su índice donde están todos los libros de la Biblia, ya ustedes vean, por ejemplo, Marcos, página 500. Ya buscan y rápido encuentran. Y eso es para que cuando les hagan su examen final de Sagradas Escrituras, pues rápido encuentren las citas bíblicas. ¿Sale? Jesse y Norma, ¿están de acuerdo? Luego también te acuerdas, Norma, que veíamos los géneros Ujú. literarios Sí, Ajá. y veíamos Género. que hay muchas formas de decir algo. Y nosotros también lo usamos con las personas con las que tratamos. A veces cuando estamos enojados hablamos de una manera, cuando estamos contentos hablamos de otra manera, a veces aplicamos la indiferencia. Se llaman géneros literarios de expresar una idea. Y veíamos que Jesús usaba muchas parábolas. Más o menos Jesús tiene 42 parábolas en los cuatro evangelios, en los cuatro evangelistas. Y también veíamos que otro género literario era la fábula, el salmo, poema litúrgico, que el poema veíamos que es el cantar de los cantares. Y veíamos que hay una narración que llama relatos épicos, donde se resalta la fuerza de Dios para que el otro pueblo le tenga miedo a este pueblo de Israel, porque su Dios Yahvé es muy poderoso. Y ahí nos quedamos, ¿sale? Y eso fue, según yo, todo lo que vimos con ustedes. Y ya no más, ya nada más nos falta. Esto también lo vimos, la revelación divina. Y veíamos que Dios busca al hombre, pero que tenemos que tener cuidado de no buscar un Dios a nuestra medida, sino nosotros hacernos a la medida de Dios. Porque si hacemos un Dios a nuestra medida, solamente estamos buscando un espantapájaros, para que a la hora de las dificultades es cuando le hacemos caso a Dios. Y veíamos que la revelación significaba quitar el velo.
Y Dios se quiere revelar en nuestra vida para que lo conozcamos, para que nos dejemos amar por Él y para que nos dejemos conducir por Él a la casa del Padre. Y veíamos qué es lo que Dios revela. Dios revela su bondad, su sabiduría, su amor en Jesucristo hacia los hombres. ¿Cuál es la bondad de Dios? Pues que nos dio la vida sin que nosotros lo hubiéramos pedido, que nos dio una oportunidad y nos da otra oportunidad, y que también Dios revela su sabiduría, y que igual que Dios, tú y yo podemos ser sabios de acuerdo a nuestras capacidades, pero también podemos ser sabios como Dios, y que igual que Jesús nos amó, nosotros podemos amar a los demás. Y veíamos por qué medios se revela Dios, por la creación. Ahorita que ustedes están sintiendo esos chiflonazos, esos aironazos, pues ahí Dios les está diciendo, voltea, voltea. Acá con este calor, al Señor me está diciendo, mira qué sabroso, déjate abrazar. Y así, así en cada momento de la creación, Dios nos habla. También veíamos que Dios nos habla en nuestra historia, en los acontecimientos que nos van pasando día a día. Por ejemplo, en mi enfermedad, Dios me habla bien bonito y me dice, y cuando yo le digo, mira, estoy enfermo, dice, sí, pero no estás muerto. Ah, Chihuahua, tienes razón, Señor. Mira, Señor, me hace falta esto, pero tienes donde vivir. Mira, Señor, que quisiera tener 5 millones de euros, pues no tienes 5 millones de euros, pero tienes para comer. Así es como Dios nos va hablando en nuestra historia, de acuerdo a nuestras circunstancias. ¿Sale Jesse y Norma? Pero el lugar más importante y primordial que nos habla es en la Sagrada Escritura. Porque acuérdense Sí, que profe. decía San Ambrosio que a Dios hablamos cuando oramos. ¿Y cuando escuchamos a Dios? Cuando leemos su palabra con atención, con constancia y con perseverancia. Son los medios que Dios se revela a nosotros los hombres. ¿Y cuál es ese fin? Ese fin que Dios quiere comunicarse con nosotros para salvarnos. Lo primero quiere, Dios viene a salvarnos, pero ¿de quién viene a salvarnos? ¿Del demonio, de la carne, del mundo o de nosotros mismos? Primero de nosotros mismos y luego del mundo del demonio y la carne. Porque acuérdense que nosotros somos los que nos damos permiso para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Y también el fin de la revelación es para que nosotros nos elevemos hasta Dios. Decía San Agustín, Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. Y ya sabemos, Jesse y Norma, que ser como Dios es ser misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar y tratar al otro como yo quiero que él me trate a mí. Y también veíamos que Dios se revela para hacernos partícipes de los bienes divinos. ¿Cuáles son esos bienes divinos? Los dones del Espíritu Santo, ¿sale? Y también Dios se revela para que lo conociéramos con absoluta certeza y sin errores. O sea, Jesús le dice a uno de sus apóstoles, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y para que podamos amar a Dios verdaderamente, cumpliendo sin equivocarnos vivir su suprema voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Busquen Romanos 12 del 1 al 8, por favor, ¿quién gusta leerla? Romanos 12 del 1 al 8. La carta a los romanos, Jesse, está después del Evangelio de San Juan y luego de San Juan sigue Hechos de los Apóstoles, Norma, y luego ya está la carta a los romanos, ¿sale? Son de las cartas de San Pablo. 12 del 1 al 8, profe. Por favor, Norma. 12 del 1 al 8. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Normas de vida cristiana. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. No se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva.
para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En virtud del don que he recibido, me dirijo a cada uno de ustedes. Más bien, sean moderados en su propia estima, cada uno según el grado de fe que Dios les haya asignado. Es como en un cuerpo. Tenemos muchos miembros, no todos con la misma función. Así, aunque somos uno y estamos unidos unos a otros como dones diversos según la gracia de Dios, si hemos recibido el don de la profecía de la fe, el que tenga el don del servicio, sirviendo, el de enseñar, enseñando, el que exhorta, exhortando, el que reparte, hágalo con generosidad, el que preside, con diligencia, el que alivia los sufrimientos de buen humor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. De Dios, perdón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Norma. Entonces, esa es la voluntad de Dios, ¿sale? Que aprendamos a compartirnos con los demás, que aprendamos a ayudar a los demás. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la respuesta que Dios quiere del hombre? La obediencia de la fe. Y la obediencia de la fe es lo que Dios me va pidiendo cada día yo hacerlo. Por ejemplo, nosotros que vamos a misa más frecuentemente que los demás, hoy el Señor nos decía, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y todos los días el Señor nos habla, pero ¿qué necesitamos para que Dios nos hable? Hacer silencio. Sale a escuchar al otro que es Dios. Y entonces vamos a poder descubrir que la voluntad de Dios es lo más divertido que podemos hacer en la vida. Y veíamos también que hay una cosa que se llama inspiración divina y que esta no nomás lo tienen los santos, sino todos tenemos inspiraciones divinas. A veces hay cosas que nos pasan en la vida que luego ya cuando pasan los años, los meses o los días decimos, no cabe duda que fue una inspiración de Dios. Fíjense, la semana pasada, Norma y Jesse, voy a un lugar que doy clases y la señora que es la encargada de organizar ahí las listas y que toma la lista y le cobra el dinero a la gente de lo que el padre me da a mí, le dije, oye Leti, tengo muchos cursos de Biblia que te puedo compartir porque ella está en un grupo del Sagrado Corazón de Jesús y son grupos muy grandes donde va mucha gente y ya le comenté y en la mañana me mandó y me dijo, profe, a ver, ya yo le mandé una propuesta y me dijo, yo creo que vamos a empezar el 3 de junio, profe. Dice, y va a ir mucha gente y vamos a hacer un curso el martes en la mañana y el miércoles, el martes a las 9 de la noche. ¿Puede ir, profe? Le digo, claro que sí, primeramente Dios. Pero se fijan, son pequeñas inspiraciones, son cosas que uno tiene que hacerle caso a su corazón. Así es como Dios nos va inspirando. Aprendan, Norma y Jesse, a descubrir las inspiraciones de Dios. Las inspiraciones de Dios, Jesse y Norma, siempre nos dejan en paz. Las inspiraciones del demonio siempre nos dejan enojados y peleados con los demás. No sé cómo anden ustedes, pero así, así es como actúa el demonio y Dios en nuestra vida. Dios nos deja en paz y el demonio nos deja todos enojados y despeinados. Y luego veíamos que hay una cosa que se llama el canon bíblico.
y que ese canon, que son estos 46 libros del Antiguo Testamento, más 27, Pues, mande, profe, mande, Norma, no, se te perdió la voz. le decía que esta clase es una inspiración divina. Sí, porque todo se fue dando, ¿verdad? Le digo que esta clase es una inspiración divina. Sí, Ah, sí, porque todo se ya está prestó, fallando ¿verdad, El internet. Norma? Exacto. Y aparte, los que participamos nos sentimos en paz y a gusto. Creo que eso lo escribí. El canon ahí, aquí está. Y, y, y precisamente, Ajá. Sí, profe. no, no sé si se te está yendo el internet a ti o a mí. Ay, sí, profe. Porque yo ya hasta le puse mi Ya cable no me peleo con mi marido. para que me escuche bien. Ya ve. No, No, sí. Ya yo me, pienso que es a usted, profe, porque de hace ratito se le oía la. la voz rara, ¿verdad? No, ok. Bueno, parece que ya se restableció la señal. ¿Ya me escuchan bien, Norma y Jessy? Norma, Jessy, ¿ya me Es escuchan a él bien? porque ir a lo lento que se le. Os ni modo que sea aquí nosotros por el aire. A lo mejor A lo mejor sí, porque acá no, acá ya no me marca falla. sí, sí, No Entonces, se escucha miren, bien. veíamos que la palabra ¿Sí? acá, sí, Santa María, danos puntería, Ave entonces a María Purísima nosotros. del Refugio. No, también se pone bien. Está bien. Ahí está, ya, ok. ¿Qué significa la palabra canon? Acuérdense, una vara de medir. Y esta vara de medir es para que nosotros aprendamos a comportarnos como Jesús vivió. El objetivo de los autores sagrados al haber escrito la Biblia es que para que nosotros sepamos obedecer a Dios, para que nosotros sepamos comportarnos como Jesús en el Nuevo Testamento, que no le hizo el feo a nadie, que a todo mundo ayudaba, que todo mundo trataba bien. Y veíamos que había unos criterios para la canonicidad de los libros bíblicos, que tenían que tener una relación con Jesús o con la comunidad. El hecho de que los apóstoles los mencionen, lo cual quiere decir que los tenían como inspirados. Y se acuerdan que les dije que hay una Biblia que está escrita en griego, que se escribió en Alejandría, más o menos en el año 264 antes de Cristo, y que esa es la Biblia del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, y que el pueblo judío, ya después de que nació el cristianismo, ellos dijeron, nosotros no queremos tener nada que ver con los cristianos,
y ellos nada más aceptaron 39 libros que están escritos en hebreo y que hay 7 libros que están escritos en griego que nosotros sí los tenemos en nuestro canon y que los hermanos separados, o sea, los pentecostales, los mormones, los de otras iglesias, nada más tienen 39 libros del Antiguo Testamento. Y llegamos a donde nos quedamos hoy. ¿Sale lo que vamos a ver hoy? Esto fue nada más un pequeño resumen de todo lo que vimos a lo largo de estas clases. Veíamos que tenemos que investigar la Sagrada Escritura. Y les comparto, antes de continuar, Jesse y Norma, Sí. que se graben estas 4 preguntas para leer la Biblia, ¿sale? La primera Mira, pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Sí? ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Por qué el nos está autor contando que eso en la Biblia? ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? lo- ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ok, ¿qué quiso? Esa es una. Esa es una pregunta, ¿sale? Segunda pregunta, ¿qué quiere el autor Ujú. sagrado que yo crea? ¿Qué quiere el autor sagrado que yo quiera? Que yo crea, perdón. ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? Ya sea Marcos, el libro que estemos leyendo, ¿sale? Cualquiera de los 73 libros. ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? Tercera pregunta que nos tenemos que hacer siempre al leer cualquier trozo de la Biblia es, ¿qué va a cambiar en mi vida después de haber leído la palabra de Dios o la palabra del Señor Jesús? Recordando, Norma, que 69 libros son, ¿qué? Palabra de Dios y 4 libros son, ¿qué, Norma? Palabra del Señor. Ahí está, ¿sale? Entonces acuérdense, ¿qué va a cambiar en mi vida después de haber leído o la palabra de Dios o la palabra del Señor? Y la cuarta pregunta, ¿hacia dónde me lleva esto que leí? ¿Y las tuviste todas tú, Jesse y Norma? Sí, ¿Hacia yo dónde sí. hacia dónde me lleva qué? Esto que leí. Entonces, Prof, mande, Norma. esto de las 69 libros y los 4 libros se me hace que no se los ha dicho a ellos, a ellas. Ok. Tú, Jesse, ah, en la Biblia nada más hay cuatro libros que se dice palabra del Señor, que son el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea, los 4 evangelistas. Ahí Ok, siempre que lo leemos, Jesse, cuando acabes de leerlo, di palabra del Señor. ok, ¿Ok? Y los otros 69 libros, ya sean los Salmos, ya sea el Cantar de los Cantares, el libro de las Lamentaciones, el libro que leamos, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, es palabra de Dios. ok. Y cuando son los evangelistas, ¿cómo sí puedo decir? Palabra del Señor. Oh, Debes de decir palabra del Señor. Y cuando leemos El resto de la el resto, Biblia. palabra de Dios. Gracias, Norma. Uh-huh. ok.
no sé si ustedes tengan tiempo de leer lo que mando de la lección divina, pero se fijan que siempre se hacen preguntitas en la meditación. Sí, Sí, yo sí, profe. Y sí me ayuda mucho a reflexionar. Y ya lo último que pongo es así como qué va a cambiar en mi vida, ¿sí me entienden? O sea, ¿hacia dónde me lleva esto? O sea, Ajá. esas cuatro preguntas que ahorita apuntaron ustedes, así está hecha la lección divina. ujú, Y se fijan, a veces pongo sobre todo el Evangelio del domingo, un estudio bíblico, que pues a lo mejor a algunas va a decir, ves un montón, pero ustedes no saben todo lo que van a aprender y luego van a poder compartir ahí en Moab, y luego ustedes van a ser las doctoras en Sagradas Escrituras. Y hasta el padre va a voltear y les va a preguntar, oye, ¿dónde dice esto en la Biblia? porque no lo... ¿Vale? Y nosotros vamos a tener nuestra Biblia siempre, siempre a la mano. Entonces, miren, vamos a esto de libros protocanónicos y deuterocanónicos y apócrifos, ¿sale? Son tres libros que los dos primeros los tenemos en la Biblia y los apócrifos no los tenemos en la Biblia. Los libros protocanónicos pertenecen a un primer canon. Son aquellos libros de la Sagrada Escritura que en todo momento y sin dudar de ellos han sido considerados como inspirados por Dios. Por ejemplo, del Antiguo Testamento nunca se dudó que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueran libros inspirados por Dios, que Dios se los inspiró a Moisés, el Espíritu Santo. Del Nuevo Testamento a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como los tenemos en nuestra Biblia. Son libros protocanónicos que luego se aceptó que eran inspirados por Dios. ¿Sale? Esos son los libros protocanónicos. Hay más, pero yo nomás les dije una muestra del Antiguo Testamento y una muestra del Nuevo Testamento. ¿Y qué son esos libros deuterocanónicos pertenecientes a un segundo canon? De repente, como por ejemplo, la carta a los hebreos que nosotros acabamos de terminar de estudiar la semana pasada. Ujú. No, no se sabía si era un escrito inspirado por Dios, porque nadie supo, nadie sabe quién fue el que lo escribió. O sea, no sabemos exactamente el nombre, pero entonces se pusieron a investigar, a estudiar y dijeron, no, 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 esto es una inspiración de Dios. Mira, nos presenta a Jesús como el sumo y eterno sacerdote. Y entonces ya dicen, oh, entonces Palomita sí entra en la Biblia. Precisamente deuterocanónico significa segundo canon, denominación para designar aquellos libros de la Sagrada Escritura de los que se dudaba su inspiración divina, pero que finalmente pasaron a formar parte de la misma al comprobarse su veracidad, inspiración y canonicidad. 7 escritos del Antiguo Testamento son libros deuterocanónicos, que son los que nosotros tenemos de más que el pueblo judío ni los hermanos separados tienen. El libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Entonces, Jesse y Norma, ustedes que a lo mejor puede llegar algún hermano pentecostal o un testigo de Jehová y que les digan, ándeles, ustedes que leen la Biblia, vamos a leerla. Sí, ¿cómo no? ¿Qué te parece si leemos el libro de Tobías? Y te va a decir, no, ese es un libro, no, en mi Biblia sí viene. O que le digas el libro de sabiduría y te va a decir, no, ese es apócrifo. Pero ¿por qué ellos lo tienen por apócrifos? Porque están escritos en griego, ¿sale? Y nosotros, ¿por qué sí los tenemos? Porque alguno de los apóstoles o el mismo Jesús da enseñanzas de ahí. Por ejemplo, eso de que haz al otro lo que quieras que te hagan a ti, viene en el libro de Tobías. En el libro de la sabiduría,
Jesús dice, aquí hay alguien más sabio que Salomón. ¿Dónde viene eso? En el libro de sabiduría, nada más dos ejemplitos. Luego tenemos 7 libros del Nuevo Testamento que tardaron algún tiempo en ser considerados canónicos. Por ejemplo, la carta a los hebreos que les decía, segunda y tercera carta de Juan. ¿Por qué se dudaba que fueran canónicos? Porque, acuérdense, Juan fue un escritor que escribía muchas páginas en sus libros. Por ejemplo, fíjense, el Evangelio tiene 21 capítulos. El libro del Apocalipsis tiene 22 capítulos. La primera carta de Juan tiene 5 capítulos y la segunda y la tercera carta de Juan nada más tienen un capítulo. Y dijeron, oye, pues aquí como que a Juan se le acabaron las pilas o por qué. Pero ya empezaron a estudiar y vieron que en la segunda carta Juan sigue tocando el tema de la caridad, el mandamiento nuevo que dio Jesús. Y en la tercera carta se habla sobre la luz y cómo se debe de tratar a los demás. Y luego tenemos la segunda carta de Pedro. ¿Por qué se dudaba que fuera de verdad de Pedro por esta situación? Porque Pedro murió en el año 67 de nuestra era y este libro es el último que se escribió de la Biblia alrededor del año 98 o 100. Y decían, ¿y cómo lo pudo haber escrito si ya estaba muerto? Pero la iglesia hay una cosa que se llama pseudonimia, que quiere decir hagan de cuenta que yo hago una carta a nombre de Norma. Norma es la mera mera de ahí de Moab. Y yo soy la mera mera de su trabajo. Y yo, para que me crean, a los amigos de Norma le pongo atentamente Norma una carta a sus amigos. Y allá en su trabajo, a Jesse, yo mando una carta y pongo atentamente Jesse para que a mí me den el cheque de Jesse. ¿Vale? Entonces, entonces, eso se usaba antes, ahora ya no se vale, Jesse, pero por eso se dudaba que esta segunda carta de Pedro fuera de Pedro, pero ya se vio y se investigó que eran las mismas enseñanzas que Pedro daba en su primera carta, nomás un poco más amplias. Y Oh, luego la carta de Santiago, ¿por qué se dudaba que fuera canónica? Porque no sabemos cuál Juan, porque en la lista de los apóstoles hay sí. dos Santiagos, Santiago el mayor y Santiago el menor, que, Menor. que se llama el hermano del Señor, o sea, el primo hermano de Jesús. Oh, ok. ¿Y por qué la carta de Judas se dudaba de que fuera canónica? Dijeron, no la escribiría Judas Iscariote, pero si ese se ahorcó y traicionó al Señor. Pero no es otro Judas, es Judas Tadeo. Ajá. Y el libro del Apocalipsis, ¿por qué se dudó que fuera canónica tú, Jesse? Porque el libro del Apocalipsis habla en clave. Todo lo que habla el Apocalipsis lo habla en clave, pero solamente los cristianos de aquella época lo podían interpretar. Por ejemplo, el anticristo. Se habla de un cuate que es el anticristo, y pues, ¿quién es el anticristo? Y ponen un nombre que son tres números, que son 666. Y Ajá. 666 quiere decir el emperador Nerón. ¿Y quiénes son los Ajá. anticristos? Pues los que no vivimos lo que nos enseña Cristo. Y ya luego de que se Ok. analizó todo esto, Jesse, entonces sí los aceptaron como canónicos y entran en nuestra Biblia. Oh. Pregunta, Jesse, ¿quedó más o Ah, menos claro? sí, profe, si no, yo voy a volver a repetir la clase ya cuando esté en mi casa. Ok, pero de todos modos, acuérdate, los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento es porque están escritos en griego. En griego, sí. Y los otros 7 es porque, pues, se dudaba
que fueran de los autores que decía, porque escribían muy poquito Juan, y que Pedro pues murió en el 67, como Pedro escribió la segunda carta de Pedro, pero el primer canon que se hizo, Jesse, así Ajá. ya como tenemos la Biblia, fue más o menos en el año 487. Mm, O sea, tardó mucho en hacerse el canon. A veces uno piensa que de un día para otro, ¿no? Pero mucho estudiar, mucho estudiar. Y luego te acuerdas, Jesse, la semana pasada que andaban eligiendo el Papa y en las noticias decían que fulanito va a ser el Papa, menganito va a ser el Papa y tómala. ¿Qué Haciendo se mandé? como haciendo apuestas, ¿no? Ajá. Y ellos no sabían que el Papa ya estaba elegido desde antes, por Uh, Dios. sí, claro. No lo que decían ellos, sino lo que decidió Dios. Así es, porque el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Sí. Y gracias a esa guía del Espíritu Santo, por eso aceptaron estos 7 libros del Antiguo Testamento y estos 7 del Nuevo Testamento en nuestras Biblias para completar nuestra fe, Jessy. Ujú. Deja cambiarle a la siguiente, Jessy. Hay boinas. ¿Qué son los libros apócrifos, Jesse? Hay muchos libros apócrifos, ¿sale? Son libros que le ponen nombres de personajes de la Biblia. Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena. Chan, cha, cha, chan. Oh, ok. Y muchas personas malintencionadas decían que María Magdalena era la esposa de Jesús de Nazaret. Sí, sí es cierto, profe. Yo escuché comentarios que era la esposa de Cristo, sí, como acaba de decir, y que la Virgen María tuvo más hijos cuando no es cierto. Así es, pero todo esto, Jesse, está escrito en esos libros apócrifos y por eso nosotros no los tenemos en la Biblia. Ajá. Y todos estos libros, por ejemplo, imagínate, volvemos al caso de Pedro, ¿sale? Sí. Pedro muere en el año 67 y su carta se escribe en el año 98, 30 años después de que él muere, pero se vio que son las mismas enseñanzas y por eso se acepta. Y ese Evangelio de María Magdalena se escribió más o menos en el año 450. Pues María Magdalena ni escribió nada, Mm, ¿sale? Pero esos son libros apócrifos, que quiere decir escondidos o aparte. También hay un libro apócrifo de San Pablo que se llama Hechos de San Pablo y Tecla. tecla. Que narra ahí más viajes de Pablo. Pero ¿por Oh, qué, pero ¿por qué no se acepta como canónicos, Jesse? Porque era así como unas novelas, como fantasía. sí. El pensar de, de la gente, pensamos que Dios hace maravillas, así que nomás que dice abra cadabra, patas de cabra, y ya se hacen las cosas. Y no, No. solamente Jesús tenía ese poder. Y, Sí. y ahí en esos libros apócrifos, a algunos personajes se les da ese tipo de poder. Y por eso nunca estos libros apócrifos se incluyeron en el canon bíblico, Jesse, pero los podemos leer. ¿Cuándo los vas a leer, Jesse? Pues cuando ya te sepas los 73 libros de tu Biblia. Que Sí. yo, que yo les pregunte, Jesse, a ti, a Norma, y les diga, a ver, Norma, a ver, Jesse, Norma, díganme el capítulo 1 de San Marcos, de memoria. La memoria. Entonces sí, ya podemos ir a estudiar los libros apócrifos. Profe, pero ¿quién escribió los libros así como dijo? Los libros apócrifos fueron escritos por personajes que a lo mejor conocieron algún apóstol o escucharon alguna leyenda y pues ellos pues, se pusieron a escribir. Ah, Pero como te digo, son de la era de los apóstoles. Por ejemplo, fíjate, Jesús muere en el año 33, ¿sale?
Sí, Y el Evangelio de San Marcos se escribe en el año 65, 60-65, o sea, 27 años después. Las pues. cartas de Pablo, las primeras que se escribieron en el año 45-50. Y el último libro, como les decía, se escribió de Segunda de Pedro, se escribió en el año 98-100. Y todos estos libros apócrifos se empezaron a escribir después de que mueren los apóstoles, cuando ya no había nadie que refutara eso que decían ellos, Ajá, pero posiblemente fueron enemigos de la iglesia. sí, Por ejemplo, fíjate, cuando estaba el Papa Francisco, había gente que decía cosas feas del Papa Francisco, de la sí, misma iglesia. sí, sí, ¿Por sí, es qué? cierto, profe. Porque querían hacer quedar mal al Al- Papa Francisco. sí, Y eso es lo que quieren hacer muchos libros apócrifos que están ahí, aunque la iglesia a- a- aprendió cosas buenas de un libro que se llama el Evangelio de Santiago. Por ujú, ejemplo, ¿qué aprendemos de ese Evangelio de Santiago? Lo que aprendemos en ese Evangelio de Santiago, ¿saben qué es? ¿Cómo se llamaban los papás de la Virgen María? En la Biblia no dicen que se llamaba Joaquín y Ana. Pero en ese texto apócrifo del libro de Santiago sí dice que los papás de la Virgen María la llevaron al templo para que ayudaran en el templo cuando estaba chiquilla. eh, Se llamaban Santiago perdón, Joaquín y Ana. ujú. Y así algunas cosas que está en ese Evangelio de Santiago que a mí me tocó estudiar hace unos 7 años atrás. Muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso, pero también tenía cosas así medias ah, pasadas de lanza, que dice que un día que Jesús va caminando y alguien, otro chiquillo le dice algo feo a Jesús y Jesús voltea y le dice, muérete, y cae y yo muerto. Y entonces a la mamá del chiquillo que quedó ahí tirado en el suelo, va y le dice a María, dile a tu hijo que no sea así, que lo resucite. Y ya Jesús va y le dice, levántate. Y, profe, ¿y eso viene en Santiago? Sí, ¿En qué? no, pero no en la carta de Santiago. Estoy hablando del Evangelio de Santiago, un libro apócrifo, Ah, ok, ok. libros que no están en la Biblia, tú, Norma. Sí, sí, por eso fue que, ajá, tengo, Sí, en Santiago el apóstol no, pero le ponían a estos libros apócrifos nombres de personajes que anduvieron con Jesús o que fueron cercanos a Jesús. ujú. Y para terminar hoy nuestra clase, vamos a ver las características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué la palabra de Dios es poderosa? La palabra de Dios es poderosa cuando nosotros la creemos. ¿Se acuerdan? Les voy a poner un ejemplo. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, hay un señor que se llama Jairo, que él era un jefe de una sinagoga Ujú. y que ya después de que va con Jesús con él, mandan de su casa a decirle que ya para qué molesta al maestro, que la niña ya se murió. Ajá, Y Jesús le dice a Jairo, solo ten fe. Y le sí, dice, pues vámonos, maestro. Y cuando llega y que ya está ahí la CEMEFO, que ya está ahí todo ya haciendo la funeraria y todo. Y Jesús le dice, la niña no está muerta, está dormida, váyanse de aquí. Y se empiezan a burlar de Jesús. Y vean la palabra poderosa que llega y agarra a la niña y le dice, Talita cum, a ti te digo, niña, levántate. Cuando nosotros empezamos a creer esto en nuestras vidas, que la palabra de Dios es poderosa, que nos puede curar, que nos puede sanar, que nos puede ayudar en nuestras necesidades, va cambiando la vida de nuestra vida.
La palabra de Dios es viva porque esas palabras que dijo Jesús hace 2000 años, hoy también a nosotros nos dice, ánimo, ánimo, José Guillermo, ánima, ánimo, Norma, ánimo, Jessy, tus pecados te son perdonados. Y esto es cuando nosotros vamos al confesionario, ¿se fijan? La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es maestra. El domingo Jesús nos da una cátedra. Nos dice, el que escucha mis palabras, ese es mi discípulo. Yo lo conozco y él me sigue. Y nos enseña muchas cosas la palabra de Dios cuando nosotros la empezamos a estudiar con atención, con constancia y con perseverancia. Entonces, miren, hoy, Jessy, Sí, la cosa que te mandé del padre Roberto, eso hablaba, ¿verdad? ¿verdad? ¿Te acuerdas que dijo, si tú crees, ahí está, Es, y para que veas de dónde voy aprendiendo, Jessy, sí, luego se lo pasas a Norma, por favor. sí, profe, luego se lo paso, porque ahorita que estaba diciendo de Jairo, pues sí, me acordé y dije, de eso estaba hablando el padre. Así es, ¿sale? Y es maestra porque de verdad nos enseña. Jesús nos dice, no seas envidioso, no seas soberbio. Ajá, ¿Por qué? Porque las personas envidiosas, soberbias, negativas, no les va bien en la vida. Por eso es maestra, por eso Jesús nos dice en su palabra, comparte y el que comparte y reparte siempre se queda con la mejor parte. Y sí, también la palabra de Dios es alimento. Fíjense, yo todos los días que voy a misa, cuando el Padre dice palabra del Señor y ya nosotros decimos gloria a ti, Señor Jesús. Yo ahí en ese momento yo tengo cerrados mis ojos. Yo voy y me pongo, hoy andaba en el templo de Jerusalén con Jesús, ahí en el pórtico de Salomón, y yo veía cómo se le arrimaba a la gente y Jesús volteaba y los veía y decía, y volteaba y me sonreía y me dice, no entienden nada estos cuates. Y es alimento porque cuando termina el Padre, yo digo que por la lectura del Santo Evangelio, mis pecados sean perdonados. Amén. Por eso es alimento, ¿sale? Y es sí, luz. Por ejemplo, ¿qué haría Jesús en cualquier circunstancia de nuestra vida? ¿Sale? ¿Qué haría Jesús? Y por eso nosotros cantábamos el otro día, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién me hará temblar? La palabra de Dios es esa luz en nuestra vida que nosotros volteamos y decimos, ¿qué haría Jesús? Oye, tengo un montón de miedo. También fue algo que dijo el padre Roberto hoy, ¿se acuerdan? El padre Roberto decía que, imagínense que alguien les dice que tienen cáncer y que les da miedo. oh, Ustedes, sí, sí, sí ¿verdad? dijo, Vayan a la palabra de Jesús sí, y va a iluminar esa enfermedad y nos va a dar esperanza. Y otra característica de la palabra de Dios es que es actual. O sea, pasarán la luna y las estrellas, pero mis palabras se cumplirán. ujú. Y por eso Jesús, cuando en el Evangelio, vamos a leerlo, ¿no? Tú, Norma, a Lucas 4:16 al 21, por favor. Ya me lo terminamos, ¿eh? Ya, porque a lo mejor ya se tienen que ir y yo estoy emocionado acá en esta onda. No, profe, 16 de cuál, profe? Capítulo 4, Ah, versículo 16 al 21, por favor, Norma. 16 al 21. no, profe, se nos hace bien cortita la clase con usted. 16. Ok, 16 al 21. Por favor. Ok. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En la sinagoga de Nazaret. Fue a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para ver la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la nueva noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. ¿Es hasta el 21? Sí, Ok, palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, gracias tú, Norma. ¿Se fijan? ¿Por qué es actual? Porque la palabra de Dios se cumple cuando tú y yo vamos creyendo en ella. ¿Sale? Por ejemplo, cuando yo hablo de lo que dice María en el Magnificat: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ajá. Y por eso a veces que yo les pongo que traigo 500, 600 de azúcar, no les pongo para que se asusten, les aclaro, ¿sale? Se los pongo para que vean cómo Dios es bueno conmigo. ¿Por qué se los pongo? Porque sé que no es 25 de junio y no me voy a morir ese día. Si fuera 24 de junio, 25, no los pongo. Cuando traigo así mucho azúcar, no pongo nada, pues no vaya a ser que si me muera, ¿sale? Entonces, entonces se fijan cómo la palabra de Dios sí es alimento, es luz, es actual y también es eficaz. Porque nosotros cuando seguimos la palabra de Dios en nuestra vida, Dios siempre iba a estar para nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a la tempestad: calla, enmudece? Y también la palabra de Jesús es salvadora. ¿Por qué la palabra de Jesús es salvadora? Porque con una sola palabra, a que tú digas, mi criado quedará sano. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 8, versículos del 5 y siguientes, que le dicen a Jesús: ayúdalo al sirviente del centurión romano? Y le dice Jesús: ya está sano. Y llega y pregunta y le dice: ayer como a mediodía. Y se acuerda el centurión, dice: a la hora que Jesús dijo. Por eso es Sí, salvadora en el momento. Y Ujú. es útil. La palabra de Dios es útil para nuestra vida. Por ejemplo, fíjate, Jesse y Norma, cuando ustedes tengan alguna angustia, algún miedo, alguna preocupación, simplemente digan: ¿quién como Jesús? Nadie como Jesús. ¿Quién como Jesús? Nadie como Jesús. Y repítanlo con fe y van a ver cómo se empiezan a aclarar las cosas. Hay ¿quién, noches que yo no puedo dormir, quién, el dolor que a veces estoy enfadado. Porque quién? a veces le digo al Señor: deberías de mandarme Otra vez repito uno. en un hospital. Pero entonces acuérdense, la palabra de Dios es útil y la palabra de Dios ha de ser proclamada, ¿sale? Proclamada es que la debemos de vivir. Déjenme, ahí voy. ¿Dónde andabas? Vente. ¿Por qué te sales? ¿Quién como Jesús? Nadie como Te Jesús. salió Ismael. Y vuelves a repetir: ¿quién como Jesús? O ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Oh, ok. ¿Quién como Dios? Y Profe, esa mande. frase de ¿quién como Dios? Nadie como Dios es de la Madre Teresa de Calcuta o de Santa Teresa de Jesús. Santa No, Teresita. no, no. Esto es lo que quiere decir Miguel. O sea, el arcángel Miguel en el idioma hebreo significa quien como Dios, pero muchos Okay. santos la han hecho vida en sus momentos de dificultad, y por eso quien como Dios, nadie como Dios. Pero como nosotros sabemos que Dios es Jesús, por eso les decía: ¿quién como Jesús? Nadie como Jesús. ¿Quién como Jesús? Nadie como Jesús. O San Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ujú. Y entonces cuando nosotros tengamos algún momento de dificultad, algún momento difícil, no se les olvide ir a la palabra de Dios y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y primeramente Dios, van a ver que siempre vamos a salir bien.
Tan, tan, tarararam, tan, tan. Mm. No sé si tengan preguntas, Jessy, a Norma, es el momento, por favor. No las dejé ni que respirar. No, yo nomás quiero que me repitan lo último que dijo, después de quién como Dios, nadie como Dios, que dijo nadie, ¿cómo dijo Norma? ¿Quién como Dios, nadie como Dios? No, esa es ya la otra, lo otro que dijo. La de solo Dios que me fortalece. No, ¿Cómo? La de San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me no fortalece. puedo. Y esto, Jessy, está en Filipenses 4:13. Hey, Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o todo lo puedo en Jesús que me ayuda. Ujú. Es un sinónimo, pero lo importante es que ustedes aprendan a rezar la palabra. Y Sí, cuando nosotros rezamos la palabra, nuestra vida es diferente. Pero a veces nos pasa, profe, que como los niños de la primera comunión, que empiezan con una oración y terminaban con otra. Así, así nosotros, bueno, yo pues a veces de que sé, Ajá. eh, ya no, de una que otra que me acuerdo, se me confunde. Lo que pasa, Norma y Jessy, que tenemos que tener práctica. ¿Por qué No, creen que yo me sé la Biblia de arriba abajo? Pues todos los días la estudio, exacto. de domingo a domingo. Sí, está como lo que nos dejó de tarea, profe, de leer Marcos. Ajá. Eh, Digo, ¿cómo sí es cierto eso de que, por ejemplo, ahorita yo le puedo decir que en Marcos habla de la buena nueva y que nos habla de que nos prepara el camino hacia el Señor, nos habla de Juan, que es el que viene a perdonar, viene a bautizar para el perdón de los pecados, y eso es del 1 al 5 Sí, de capítulo 1, de versículo 1 al 5. sí. Y digo, y sí es cierto, o sea, nomás es cuestión de uno ponerse y dedicarle el tiempo y sí se queda grabado, pero sí, necesitamos esa dedicación. Es que ustedes busquen sus tiempos, ¿sale? Nunca hay tiempo para nada, porque vivimos en un mundo que nos corretea, Lo que hablaba tenemos, ahora en la clase de a mediodía, ¿verdad? ajá, que tenemos que corretear la chuleta, Eh, pero pues a donde va la reina y el rey solos, pues ahí aprovechen. uh-huh. sí. ¿Sí saben dónde es, verdad? Sí, ok, al baño. La reina y el rey. Ahí aprovechen a leer, a hacer sus oraciones. Ay, pero si ahí me quedo, profe, me quedo de más de tiempo. No, 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 o sea, tú calcúlale 5 o 6 minutos y ya con eso, o sea, poco a poco se te va haciendo práctica. Hace ratito precisamente vi que era de San Matías, Juan 5 del 9 al 17, Juan 15 del 9 al 17, y dije, antes de empezar la clase, déjame siento tantito aquí en el trono del rey. Y ya la terminé, ¿sale? Ya la terminé la lección. Ahorita se las voy a mandar. Ok. Ok. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y bondadoso, sana nuestros corazones, el de Norma, el de Jessie, el de sus maridos, el de mi familia. Sana mi corazón y danos paz, alegría y felicidad, y que tu palabra, Señor Jesús, la vayamos viviendo cada día más, y que el Espíritu Santo nos ilumine para poder enseñar esto a los demás, y que el amor del Padre siempre nos acompañe a nosotros y a nuestras familias, y que San Miguel Arcángel nos proteja para que no nos ataque el enemigo. Todo esto, Padre del amor, y con la intercesión de la Virgen Santísima, te lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buenas noches, gracias. Hasta mañana, profe. Adiós, Si Dios profe. quiere. Con el favor de Dios. Gracias, hasta luego. Adiós.